Hace un tiempo atrás, en NTN 24, comenzamos a publicar una serie de cápsulas para recordar y exponer ante la opinión pública los diferentes casos de presos políticos en Venezuela. Uno de ellos fue el caso de Loren Saleh, preso político del régimen de Nicolás Maduro, que después de estar preso algo más de 4 años, fue excarcelado y enviado en un destierro obligado a España. Este fue el caso de Saleh que presentamos en la serie que titulamos Los presos del régimen. Esa imagen que vimos al final es una imagen que muchos esperamos ver durante mucho tiempo, porque es la imagen donde Loren se encuentra con Yamile Saleh, su madre, después de todo este tiempo en prisión. Loren Saleh es nuestro invitado el día de hoy. Loren, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar en el programa. Celebro tu libertad, como la he celebrado todos estos días, y celebro que estés con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Y Dania, muy contento de poder estar en tu programa. Pensé que nunca lo iba a poder hacer, que no nos íbamos a poder hablar después de esa última vez que conversamos en Bogotá, ¿no? Pero bueno, finalmente ya estoy aquí en Madrid, estoy nuevamente en libertad, aunque una libertad a medias. No termina de ser libre hasta que Venezuela no lo sea. Y me angustia muchísimo la situación de las personas que se encuentran aún privadas de libertad. Como lo he dicho, mi celda no está vacía. Mi celda quedó ocupada, y quedó ocupada por gente inocente que no merece estar ahí. Tenemos una gran cantidad de temas para conversar. Ciertamente nos vimos unos días antes de que el gobierno del presidente Santos te entregara al gobierno de Venezuela. Nos vimos en Bogotá. Lamentablemente tuve que reportar que había sido entregado al gobierno. Pero vayamos por parte. Primero te quiero preguntar a qué sabe, a qué huele la libertad después de 4 años, 1 mes y 8 días de estar preso. Que es confuso. Es confuso poder retomar la libertad así, porque te soy franco, todavía uno tiene como que esa sensación de que en cualquier momento vas a levantarte y vas a encontrarte de nuevo en la celda. Yo odiaba dormir. Yo odiaba quedarme dormido cuando estaba preso, y porque siempre que te tocaba despertar del sueño, y el despertar significaba ver nuevamente las mismas paredes blancas. Y es un momento, un punto de quiebre ahí, punto de quiebre emocional, espiritual, y todavía tiene uno como esa sensación, ¿no? De que, bueno, no me emociono mucho todavía, porque en cualquier momento voy a despertar de nuevo y voy a encontrarme. ¿Estabas preparado para salir en libertad?
¿Te imaginaste que esto podía pasar? No, en ningún momento. Justamente lo contrario, estaba preparado para todo, menos para estar en libertad. Yo había asumido que iba a estar ahí hasta que el régimen cayera o que iba a morir ahí. Iba a morir en medio de una confusión, una revuelta o de un- una explosión en Venezuela. Mm, Y lo sentí así porque así me lo hicieron saber desde el día uno. O sea, mm. realmente el ensañamiento del régimen fue bien particular en mi caso. Y fue tan así que salieron todos mis compañeros y me quedé yo ahí. Ese día fue doloroso, fue muy duro. Pero bueno, yo lo terminé aceptando. Mm. Y porque además, y Dania, yo tenía que matar la esperanza de salir. Yo tenía que matar la ilusión de salir nuevamente. ¿Por qué, Loren? Porque, o ¿Por sea, qué? O sea, ¿por qué porque, tenías que matar la esperanza, la ilusión de salir? porque era muy doloroso. Yo viví varios procesos de liberaciones de presos políticos que además fueron crueles. Ese tema de que hay unas listas de presos políticos, unos que sí, unos que no, y será, o sea, eso fue cruel. O sea, ese tema de las listas. O sea, yo estuve más de 4 años, pero en esos 4 años hubo por lo menos 3, 4 liberaciones de tandas de presos políticos, pero eso era cruel realmente. Era realmente poco noble, era devastador que uno no sabía quiénes iban a salir y cuándo iban a salir y cómo. Porque es que ese es el problema, la incertidumbre y la zozobra. Entonces siempre se escuchaba, no, que hay una lista. Y bueno, ¿quiénes son los que están en esa lista? ¿En base a qué? ¿No? Los más viejos, los más nuevos, los más sonados, los menos sonados. Es realmente devastador y uno ilusionarse de que esta vez vas a salir tú. Y peor aún, que la familia se ilusione y se quede esperando afuera en las puertas de la cárcel a que tú salgas y que ese día no sales y te quedas ahí. Oye, ¿cómo regresa tu familia al hogar? Como le tocó a mi familia varias veces. ¿Cómo Mm. regresas tú a descansar en tu celda después de eso? Entonces, era horrible. Estos últimos procesos después del motín de liberaciones, Sí. ese tema de las listas, eh, entonces, bueno, tú no estabas en un partido, entonces, bueno, como no eras parte de un partido político, entonces no estaba quien negociara por ti, o sea, era una cosa terrible, terrible, terrible. Entonces, tenías que asumir de que ibas a estar preso y que te ibas a quedar ahí y que lo único que te queda es combatir el sistema, es pelear, pase lo que pase, te cueste lo que te cueste. Mm. Eh, Ahora, muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahorita, muchas de las cosas que yo estoy diciendo ahorita, las escribí y las sacaba en cartas y en informes sí, estando preso. Claro, ahorita tengo más visibilidad, claro, pero yo me acuerdo, Idania, que yo sí. denunciaba cómo se había muerto gente presa, cómo enfermaban a la gente, cómo la enfermaban y después le negaban la asistencia médica. Yo hice cartas, saqué informes, lo publicaba, lo advertía y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y lo de los menores de edad, ¿cuántas semanas, casi meses yo duré denunciando que había menores de edad presos y casi que nadie prestaba atención? Claro, Muchas de las y veces no que me... pasa, déjame interrumpirte un minuto con esa frase de no pasa nada. Porque el día de ayer se publicó tu entrevista en El Mundo de España. Una entrevista realizada por Cayetana Álvarez. Tú hablaste en esa entrevista de tu experiencia en las cárceles venezolanas, de las que seguramente vamos a hablar en esta entrevista nuestra. Hablaste de la tortura, hablaste de tus intentos de suicidio, pero antes de entrar en estos temas, yo quiero preguntarte, ¿por qué el asombro de muchos venezolanos? ¿Por qué el sorprenderse ante la crueldad del régimen? ¿Es que acaso no sabemos los venezolanos lo que ocurre a sus presos políticos dentro de la cárcel?
Lo sabemos. ¿Para qué se sorprenden si al final, tú lo acabas de decir, no pasa nada? Sí, fíjate algo. Nosotros venimos denunciando la crueldad en torno a los presos políticos, incluso desde antes de yo estar preso, eh, desde el 2007. Se venía hablando de la necesidad de solidarizarse y apoyar la causa de la liberación de los presos políticos. En Venezuela se tortura, se dan tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas por razón política desde el mismo momento que llegó el régimen de Hugo Chávez. Esto no es nuevo. Pero claro, a veces la gente no cree hasta que ve cicatrices, hasta que ve de cerca las cosas, pero lo que usted dice es verdad. O sea, en Venezuela se murió el aviador, y ¿qué pasó? ¿No? En Venezuela eh, hay más de 300 presos políticos, y además la mayoría de los presos políticos ni siquiera están afiliados a algún partido político. Y en Venezuela está preso el señor porque está en un espacio-tiempo y bueno, mala suerte. Su caso sirve para montar un cuento y una narrativa. En Venezuela duró meses menores de edad, niños de 16 años, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Tuvo que haber un motín donde se puso en riesgo donde estuvo en riesgo la vida de más de 200 personas. Tenía que haber un norteamericano allá adentro para que entonces sí se creyera entonces lo que estaba pasando allá adentro. Yo por eso, yo se lo he dicho, yo he conversado con algunos miembros del gobierno, con muchas personas, diplomáticos, miembros de organismos internacionales, desde el primer momento que venía en el avión hasta hoy. Sí. Y yo le digo, oye, pero, o sea, ¿por qué nos sorprende lo que está pasando en Venezuela si existe Cuba? ¿No? ¿Por qué nos sorprende si está pasando lo que está pasando en Venezuela si Venezuela, la dictadura en Venezuela ha tomado las proporciones que ha tomado porque la comunidad internacional se lo permitió? Porque esa también aquí también hay una responsabilidad de la comunidad internacional. La comunidad internacional hoy, no sé, a veces, ¿no? Como que espera que los venezolanos, no sé de qué forma, nos liberemos del régimen terrorista en Venezuela, eh, cuando la verdad es que solo no podemos. Cuando la dictadura tomó el tamaño que tiene porque la comunidad internacional se lo permitió, Claro, fue pero cómplice. reaccionó tarde la comunidad internacional en relación a Venezuela. Es decir, la posición frontal que hoy asumen muchos gobiernos, que tiene la OEA, que tiene la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, llegó tarde, para muchos ha llegado tarde. Pero, Absol- pero también, Absolutamente. pero no tiene Recordemos la OEA, responsabilidad. el trabajo, Pero no tiene antes de Luis Almagro, responsabilidad, el trabajo tan Loren, patético que hizo la OEA. pero también no tiene responsabilidad, no tienen responsabilidad los venezolanos también en haber permitido que la revolución llegara donde llegó, que el régimen avanzara como avanzó. No hay responsabilidad también, por ejemplo, de la clase política no haberse puesto de acuerdo hasta el día de hoy para tener una sola línea de confrontación con el régimen. Sí, o sea, yo le he dicho, es triste que nosotros a los jóvenes nos haya tenido que pagar la factura de otros, que nosotros los jóvenes tengamos que cargar cruces ajenas, que nosotros los jóvenes estemos sufriendo la resaca de la rumba de otros. Y pareciera que no están a la altura de la crisis política. Ahora bien, yo creo que también el tema de la unidad no es un tema como a veces se quiere reducir o simplificar, un tema de egos o un tema de malcriadeces políticas. Yo creo que también es difícil, ha sido difícil, porque vivimos en un sistema terrorista de chantajes, de presiones, que controla prácticamente todo dentro del territorio nacional, y no es fácil, y no es fácil, poder hacerle frente a,
a un régimen terrorista desde la política. Yo creo que no es fácil y yo creo que hay que ser un poco... no hay que simplificar las cosas. Ahora bien, también Claro. la dirigencia política tiene que ponerse al día. Y si no pueden, darle paso a las nuevas generaciones. Denle paso a las nuevas generaciones. Yo me sorprendo cómo en otros países han surgido liderazgos buenos, fuertes, sólidos, que han traído progresos al mundo, como lo vemos en Colombia, es un buen ejemplo de eso, en Canadá, pero en Costa Rica, en muchos lugares, pero en Venezuela todavía queremos mantener prácticas viejas de la política cuando todo ha cambiado. Hoy ha cambiado muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a hacer todo el esfuerzo posible. Voy a hacer todo el esfuerzo posible para que haya una unidad, para que haya una alternativa política sólida en Venezuela, porque la agenda tampoco puede ser el caos. Claro. La agenda para Venezuela tampoco puede ser el caos. Y la comunidad internacional tiene que tener claro que en Venezuela hay también una alternativa política sólida preparada para gobernar este país. Ahora, Loren, repasemos algunas cosas que no quiero dejar de lado. Por ejemplo, ¿por qué decide el gobierno de Juan Manuel Santos entregar a Loren Salet? Porque Juan Manuel Santos quería, su proyecto político chocaba con el interés de una Venezuela libre. El presidente Santos no es un presidente demócrata. Los presidentes demócratas, las personas demócratas aceptan la crítica, aceptan las diferencias. Los demócratas no ocultan las víctimas de, de, de crímenes de lesa humanidad. Los demócratas no pueden tapar las víctimas del terrorismo, y el presidente Juan Manuel Santos lo hizo. El presidente Juan Manuel Santos es parte de esa comunidad internacional que le sirvió a la dictadura venezolana. Él puso los 2 periodos presidenciales al servicio de la dictadura. Luego, en 3 meses, al final, quiso reivindicar lo que hizo en 2 periodos. El presidente Santos quería, a como fuera el lugar, sin importar las consecuencias después, firmar un proceso de paz y tener su Nobel. No importa lo que pase de ahí para adelante. Ya después pues no seré presidente. Y el problema era que nosotros estuvimos denunciando el ocultamiento de víctimas en Colombia, pero también en Venezuela, porque la guerrilla colombiana, el narcotráfico, es parte del sistema en Venezuela. No es que el gobierno los protege, no es que son el gobierno en Venezuela. Y eso fue algo que no se quiso tocar y que se ocultó en el proceso de paz en Colombia. Y nosotros, como activistas en derechos humanos de Operación Libertad, lo llevamos a esa discusión, lo llevamos a la Mesa Internacional de Víctimas de la Guerrilla Colombiana, y eso le molestaba al señor Juan Manuel Santos. Además que también le molestaba que nosotros lo increpáramos por su silencio cómplice por lo que ocurría en Venezuela. Y el presidente Santos y el señor Nicolás Maduro estaban asociados y querían tener todo tranquilo mientras él firmaba el proceso de paz. Y nosotros fuimos un ruido ahí. Pero lo que de verdad nunca imaginábamos era que iba a pasar por encima de las leyes internacionales y de los convenios internacionales como lo hizo. O sea, lo que hizo de verdad fue absolutamente desproporcionado. Y debe llamar a la reflexión para que más nunca le pase lo que me pasó a mí, a un activista de derechos humanos, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en lugar del mundo. Ya había antecedentes de eso en Colombia, con Fernando Valda. El presidente Juan Manuel Santos secuestró a Fernando Valda y lo entregó al presidente Correa, y terminó preso, siendo inocente. O sea, Loren Salet no es el único caso de atropello que cometió el señor Juan Manuel Santos. Y sabrá Dios cuántos más. Lo importante hoy ¿Sí? es que eso no puede volver a suceder.
Eso no puede volver a suceder y ahí es donde quizás tiene valor y fuerza el testimonio, no solo mío, sino el testimonio de muchos por los que hemos pasado por estas situaciones. Y yo espero que el señor Iván Duque mantenga una línea comprometida con la democracia, mantenga una línea comprometida con la libertad y los derechos humanos en la región. Ahora, Loren, fueron 4 años, 1 mes, 8 días. 26 meses en la tumba y el resto del tiempo en el helicoide. ¿Por qué te sacan de la tumba y te llevan al helicoide? Ahí hubo varias cosas. Uno, había o sea, mantenerme ahí adentro, había una fuerte presión. Primero porque yo estaba decidido, y Daniel decidido, a que o frenaban o me mataban. O sea, yo no les daba tregua tampoco. Yo no me iba a doblegar y a someter tan fácilmente. Segundo, había una presión internacional y cuando eso estaban tratando de que el Vaticano, ¿no?, avalara uno de los intentos de diálogo. Y digamos que la gota que rebosó el agua ahí fue una fuerte golpiza que me dieron ahí en Plaza Venezuela. Me golpearon muy fuerte y un día simplemente, después de la golpiza, yo no podía ni pararme de la cama, me busca uno de los comisarios, me dice que quieren hablar conmigo y me montaron de una vez en un vehículo y cuando me vi ya estaba en el helicoide. Y fue un cambio brusco, absolutamente, porque son lugares muy distintos. El Plaza Venezuela y el helicoide son lugares opuestos, pero ambos destinados para torturar. ¿Qué fue lo peor, lo que te marcó o el peor momento de todo ese tiempo que pasaste allí? Que es increíble preguntarte cuál fue el peor, porque en las condiciones que estuviste durante 4 años, 1 mes y tantos días, me imagino que no fue un momento, que fueron varios, pero ¿alguno te marcó en particular? Yo creo que uno de los momentos más duros, que me sentí muy mal, fue un día que callé. Yo soy activista en derechos humanos. Yo creo en esa labor. Me he consagrado a ello. Y un día, a mí me sorprendió mucho llegar al helicoide y ver cómo guindaban a la gente como si nada. La guindaban en los pasillos. La guindaban. ¿Por los brazos? La guindaban. Sí, la esposaban. Y que muchos callaban, o casi todos callaban. A mí me parecía tan incomprensible que torturaran a alguien y golpearan a alguien en un pasillo y que escucharan lo que sucedía y la gente pudiera seguir como si nada ahí en su celda. Que había un lugar que le llamaban El Bañito, donde el Bañito es un lugar emblemático en el helicoide donde encierran a la gente. Es como un baño de cerámica pequeño donde solamente entra oxígeno por una ranura así finitica de la puerta. Imagínate ahí que metan a 10, 15, 20 personas que se está a punto de asfixiarse y que la sacaban. ¿Sabes por qué llegaban a sacar a la gente a golpear? Porque los funcionarios se caían a licor. Y era un deporte para los funcionarios sacar en la madrugada, ven ahí, y golpear esa puerta y sacarlos y golpearlos en el pasillo. Ni siquiera para sacar información, ni siquiera por una razón política. No, lo llegaban a hacer por deporte. Por deporte. Y a mí eso me parecía difícil de digerir. Hasta que un día estaba recién llegado
me desperté escuchando el llanto de un hombre. Y pidiendo clemencia. Yo no sé si era un preso común, yo no sé por qué estaba ahí. Lo que sé es que no se merecía lo que le estaban haciendo. Y se escuchaba, ¿sabes? Ese llanto de la persona por todo el pasillo. Se escuchaba ese llanto de todas las personas por el pasillo. Y el clamar, ¿no? Basta, por favor, no me hagas eso. Y el golpe y la risa seguida de la persona. Y yo empiezo a llamar, ¿no? Yo me paro y me acerco a la reja y empiezo a llamar al funcionario, y el funcionario llega. Yo lo escribo, o sea, y ver la gota del funcionario, la agitación y una sonrisa, y preguntarme con amabilidad que cómo estoy, que necesito. Cuando hace unos segundos estaba golpeando a alguien, y ese alguien estaba llorando arrodillado. A mí me impactó tanto eso que no supe qué decir. No supe qué decir. Me quedé callado. Ese quizás fue de los peores días de prisión. Hubiese preferido 1000 veces que me hubiese golpeado. Después me sentí tan mal, me sentí tan cobarde, Dani. Y a mí no me da pena decirlo. Sí, ya callé. Y era lo que pasa en Venezuela. Es el silencio frente a lo injusto. Es la comodidad frente a lo justo. Entonces, no aguanté. Esa noche me puse muy mal, exploté, me tuvieron que dar calmantes y todo. Y muchos de mis problemas, o casi todos mis problemas, eran porque protestaba por eso. Claro. Por eso es que dicen que actitudes violentas, sí, y Dania, sí. Y golpeé muchísimas veces la reja de mi celda. Le caía patadas innumerables veces. Y enfrenté a muchos funcionarios muchas veces. Porque el problema no es que ellos se acostumbran a golpearte, es que tú te acostumbras a que te golpeen. El problema no es que la dictadura se acostumbró a someter a un pueblo, el problema es que el pueblo se acostumbró a estar sometido. El problema no es que la dictadura pone al pueblo a pasar hambre, es que el pueblo se acostumbró a pasar hambre, como se acostumbró a las colas, como que se acostumbró a los apagones, como se acostumbró a mendigar por todo. El problema es que nos acostumbramos porque somos unos animales absolutamente domésticos y se nos olvida la fuerza que tenemos el día del motín. Y Dania, reventamos los candados y las rejas con las manos. Con las manos. No necesitamos más nada. Los candados y las rejas las volamos con las manos. Ese día entendimos, vimos la fuerza de un hombre, la capacidad de un hombre de enfrentar los barrotes y el concreto del sistema. Nosotros como pueblo subestimamos nuestra fuerza y nuestra capacidad. Se nos olvida el poder de la voluntad de ser libres. Y yo creo que lo que sucede con nuestros dirigentes políticos, yo no lo voy aquí a fustigarlos y a criticarlos y a arremeter contra ellos. No, porque tampoco ha sido fácil para ellos esto. Lo que yo creo que es que sin querer se han subestimado sus capacidades. Hay un pueblo que los ha acompañado y ellos no pueden olvidar eso. No es justo que tengan a Leopoldo como lo tienen, no es justo que tengan a María Corina como la tienen, no es justo que esté Requesén como está.
No Ahora, es justo porque tú y yo sabemos que no son personas que creen, que son personas que creen profundamente en la democracia. pero ¿cómo? No es justo eso que está pasando. Claro que no es justo, pero ¿cómo romper esa costumbre a la que te refieres, Loren? O sea, ¿cómo romper la costumbre que parece haberse instalado en el pueblo venezolano? Y eso que tú dices de que no es que te golpeen, sino acostumbrarse a ser golpeado. No es que te opriman, es que se acostumbre el pueblo a ser oprimido. ¿Cómo enseñarle que tiene la fuerza de cambiar las cosas si esa fuese la decisión? ¿Cómo recordarle que hay un camino que conduce a la libertad y a la democracia? Yo creo que los liderazgos en Venezuela tienen que inspirar. Hay que inspirarse. Hay que inspirarse y entender de que esto no es fácil. A mí no me gusta decirle a la gente que ya estamos cerca o que estamos a punto. No, porque es que además no tiene por qué ser así fácil. Requiere sacrificio, determinación. O sea, si nuestro objetivo es ser libre, es luchar hasta el final. Y no de manera intermitente, sino continuar. Si mi mamá no hubiese tenido la determinación de sacarme de ese lugar, y su lucha hubiese sido intermitente, yo no estuviera aquí. Loren, te interrumpo porque quisiera tener todo el tiempo del mundo, pero sabes que en televisión los minutos corren. Y hay algo que te quiero preguntar, porque 4 años es mucho tiempo. 4 años es una eternidad, sobre todo cuando se está preso. Entraste a los 26 años, saliste a los 30. ¿Qué te quedó de ese tiempo? ¿Con qué saliste? ¿Qué trajiste de esos 4 años de encierro? Yo viví esos 4 años. Lo viví intensamente. Yo no tengo que salir a cobrarle nada a nadie. Las cicatrices que tengo en mi cuerpo y en mi corazón no me las quita nadie ni nadie. No me las van a quitar nunca. Y me las quedo y las guardo. Y las valoro y las aprecio. Porque fueron 4 años de profundo aprendizaje. De valorar sobre todo las cosas más simples de la existencia humana. El valor de las cosas tan básicas, pero que llenan de contenido nuestras vidas. ¿Cuánto vale un beso de buenas noches? ¿Cuánto vale saber la hora? ¿Cuánto cuesta ver las estrellas por las noches? ¿Cuánto vale el silencio? ¿Cuánto cuesta poder ver los colores? Yo no hubiese tenido la intimidad que pude lograr con Dios si no hubiese pasado por eso, seguramente. Yo no me hubiese cuestionado tantas cosas, no hubiese buscado tantas respuestas si no hubiese tenido ese tiempo para meditar y reflexionar. Pero además yo tampoco hubiese podido ver la belleza en medio del horror. Porque yo tampoco puedo decir que todo fue horrible y que todo... Yo conocí funcionarios de calidad, Gary. Conocí hombres y mujeres en esas instituciones con corazones nobles. Conocí y entendí que la tortura es algo humano, que la solidaridad es algo genuino.
Antes de salir, los últimos 2 o 3 meses cambiaron muchas cosas adentro de esa institución. Cambiaron para bien. Eso me hizo sentir a mí tranquilo. Fueron años. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años de lucha. Desde adentro, para cambiar el sistema. Y se logró, Vidani. Se logró cambiar muchas cosas. Perdiste en los 3 o 4 veces atentaste contra tu vida. ¿Por qué lo hiciste en ese momento? ¿Por desespero? ¿Porque realmente habías perdido la esperanza, la ilusión de salir? ¿O porque era tu manera de ser contestatario, de protesta allí? De desafío. De desafío al régimen. Y Dania, la intención es aplastarte, es reducirte en la mínima expresión, es someterte, es golpearte, es enflacarte, pero no asesinarte. Dejarte vivo. Quebrarte. Cual banda criminal cuando tiene un secuestrado. Lo tiene que poner a vivir lo peor, pero no lo puede matar. Así funcionan estos sistemas. Yo estando en la tumba, lo único que me quedaba, ¿qué me quedaba? ¿Con qué peleaba? Incomunicado. Y ellos no querían parar. Ya había pasado un año. Y seguían presionándome, seguían aplicando presión, seguían hostigándome después de un año. Yo no podía quedarme quieto. Para que delataras a otro. Yo no me iba a quedar quieto. Era lo que tenía, era mi única piedra, era mi único lápiz, lo único que me quedaba era mi propia vida. Y yo prefería atentar contra la mía que contra la de otro. Y si yo no podía dormir tranquilo, quienes estuvieran ahí tampoco lo iban a hacer. Tampoco. Y era la manera de ellos, de hacerlos llevar a ellos al punto de reflexión sobre lo que estaban haciendo. Era verlo a los ojos y mostrarle la determinación de no doblegarse. Porque lo que estaban haciendo estaba mal. Y llegó un punto donde ya ningún funcionario quería estar ahí. Porque sabía que estaba mal. Porque sabía que era incorrecto. Porque no quería asumir el costo si me pasaba algo ahí. Yo no podía simplemente entregarme a ello. La resistencia es resistiendo. Es resistiendo. Y llegar al límite. No es muy distinto a una huelga de hambre. Lo único que más acelerado. Pero cuando uno hace una huelga de hambre, cuando la hace de corazón, tienes la determinación de entregar tu vida. O sea, no es algo figurado. Claro. O sea, la lucha por la libertad, entregar la vida por la libertad no puede ser algo figurado, es algo literal. Es algo literal, y es literal. Y Dania, ¿sabes por qué? Porque no se puede vivir si no se es libre. Es demasiado miserable vivir sin libertad. Me quedo con esa frase, te interrumpo. No se puede vivir sin libertad, es demasiado miserable. Te interrumpo, debo ir a cumplir una pausa, regreso contigo, nos quedan unos minutos, y con tu mamá, a quien me gustaría saludar a tu lado, después de haberla tenido durante tanto tiempo al lado mío a lo largo de estos años, pidiendo tu libertad. Ya regreso con Lore Salé, ya venimos. Con Lore Salé, con quien conversábamos en la parte anterior del programa, pero no puedo terminar una entrevista sin tener en el mismo recuadro a Yamile Salé, la mamá de Loren, a quien muchísimas veces ustedes vieron en este programa. Compartimos entrevistas cuando andaba por Europa pidiendo la libertad de su hijo o luchando por la libertad de él. Hicimos juntas un hashtag para hacer una campaña Liberen a Loren. Recuerdo que lo conversamos, si no recuerdo mal, Yamile, estabas en París, no recuerdo.
Ah, ¿creíste o nunca perdiste la fe de que este día iba a llegar? No, ni la fe. Bueno, disculpa, hola a todos. Muchas gracias. Hoy estoy feliz. Hoy es ese parto que me duró 4 años, 1 mes y 8 días. Pero se logró la libertad de Loren. Y bueno, estoy de modo mamá feliz. Y bueno, imagínate, compartiendo con ustedes, contigo, con los colombianos, con mis hermanos colombianos, es de gran alegría estar con ustedes. Tú te mereces, Yamile, estar en modo mamá feliz. Pero aparte de mamá feliz, tu hijo, no voy a olvidar nunca la cuenta porque igual la tengo en mi memoria y la he repasado muchas veces, 4 años, 1 mes, 8 días. Durante ese tiempo tu hijo fue torturado de diversas maneras. Y fue torturado además para incriminar a otros líderes políticos como María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma. Lo ha narrado el propio Lorenz. Aparte de modo mamá feliz, yo imagino que también tienes que estar en modo mamá orgullosa, porque la integridad de tu hijo es mucho más grande que la de otras personas que conocemos. Ay, bueno, con humildad, un orgullo, pero con humildad, de corazón. Y bueno, y así son los jóvenes venezolanos. Yo creo que todos los jóvenes debemos estar orgullosos de todos nuestros jóvenes venezolanos. Yo creo también que es así. Loren, hace unos minutos me decías, uno tiene que ser consistente y tener la voluntad de seguir, porque si tu mamá no hubiese seguido durante todo este tiempo, quizás tampoco estaríamos conversando ahora. Si por alguien te sentiste respaldado, ¿fue por ella a lo largo de estos años? Sí, absolutamente. No solo respaldado, yo diría inspirado. No hay mayor símbolo inspirador para mí en mi vida que mi mamá. Por ahí dicen que hijo de tigre nace rayado, ¿no? Yo me acuerdo, yo lo cuento mucho, mi mamá no, yo no sé por qué tú no cuentas la vez que, estando yo en Barinas, estaba protestando por la liberación de presos políticos en el estado de Barinas en el 2011, me dispararon y mi mamá se enteró por los medios de comunicación que me había disparado y se fue a rescatarme, a sacarme del país y terminó conmigo en una carpa amarrada al Palacio de Justicia de Barinas. Y después, bueno, ahí me golpearon, me sacaron y me dieron una golpiza tremenda, y mamá se montó, y dale, se montó en la tanqueta, se fue detrás, donde me llevaban inconsciente, se montó en la tanqueta y me tomó una foto en la tanqueta, terminó presa después conmigo, y en el Palacio de Justicia, después, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, era defensora Gabriela Ramírez, que ahora resulta que es un paladín de la democracia y los derechos humanos cuando fue cómplice de sendas torturas y sendas atrocidades. También en el Palacio de Justicia, en Barinas estuviste, en Caracas, ahí en la Torre Latino, en la Defensoría del Pueblo estuviste conmigo, en Anzoátegui estuviste conmigo, en el Zulia estuviste conmigo, o sea, desde años. Lo que pasa es que mi mamá, ella no habla de eso, pero mi mamá también es tremenda activista, me enseñó. Me metí en presa, en Venezuela, y hablo todo eso, me metí en presa. Y mi mamá siempre me decía, bueno, si tú no estás de acuerdo con algo, si te parece que es injusto, dilo, no te quedes callado. Yo parí un hombre. Bueno, yo no sé por qué se quejaba, ¿no? Yo creo que en ustedes cabe perfectamente esa frase que dice son tal para cual, de tal palo, tal astilla. Yo de verdad quiero terminar esta entrevista como comencé o como la comencé. Celebro tu libertad, celebro con tu mamá, celebramos en NTN 24 porque es un caso al que le hemos dedicado muchísimo tiempo, mucha solidaridad, mucho empeño, porque siempre nos pareció de las mayores injusticias que se cometieron en Venezuela. Les mando un gran abrazo, gracias a los dos por este tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y Dania, gracias a ti, gracias a todo tu equipo, gracias a todo NTN 24. De verdad, esta libertad, el que yo pueda abrazar hoy a mi mamá y besarla,
ustedes tienen una gran participación y responsabilidad en eso. Ustedes denunciaron, ustedes visibilizaron lo que muchos querían ocultar. Lo que el Nobel quiso tapar, ustedes lo mostraron. Lo que mucha gente quiso ocultar, ustedes lo denunciaron. Así que gracias. Yo estoy de verdad agradecido porque, cierto, o sea, NTN 24 y tú, tu equipo, todos tus compañeros estuvieron ahí apoyando a mi mamá, apoyando la causa de los presos políticos en Venezuela, y eso tiene un valor importante. La prensa libre, el derecho a la información es un valor sagrado que debemos cuidar, y por eso ustedes también son héroes. Son héroes de la democracia, son héroes de la libertad, que merecen el más alto reconocimiento de todos y cada uno de los venezolanos. Y Dania, mi corazón, de verdad, contigo, con todo el canal, con todo el equipo, gracias de verdad por todo lo que han hecho por la causa de los derechos humanos en Venezuela. Gracias, Loren. Gracias, Yamilé. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y seguramente tendremos otra oportunidad para hablar. Chaito.